Buenos días a todos. El tema que nos correspondió fue convivencia, violencia y conflicto. Los integrantes del grupo son Bradley Adrián Barrera Celis, Angie Paola Páez Pacheco, María Fernanda Luna Méndez y quienes está hablando, Valentina Arciniegas Lozano. Para empezar, queremos compartir con ustedes una frase que dice así: el sabio convive con la gente sin criticar, el necio critica sin convivir. Primero que todo, queremos explicar el significado de convivencia. La convivencia hace referencia a la acción de convivir. Esto no es más que compartir de manera constante con otra persona que es diferente a nosotros mismos todos los días. Es decir, es el hecho de vivir en compañía con otros individuos diferentes a nosotros. Sabemos que el ser humano es un ser social, por ende está destinado a interactuar con otros individuos, ya que ninguno podría vivir completamente aislado para promover su bienestar y su salud. Es importante también destacar que pese a todas las características sociales con las que cuentan los individuos, las convivencias suelen ser difíciles porque se conviven con diferentes opiniones, ideas, y es complicado interactuar y ponernos de acuerdo entre nosotros mismos sin perder una integridad. Existen diferentes tipos de convivencia, las cuales son: empezamos con la convivencia democrática, que hace referencia a vivir con el que piensa distinto o tiene distinto idioma, cultura, raza, religión a nosotros, y vivir con ellos en armonía sin que los derechos de esa persona avancen sobre los derechos de los demás. Para respetar la convivencia democrática hay una obligación moral y subjetiva, que es la que nos cabe como integrantes de género humano y que está basada en que todos los seres humanos deben tener un trato igualitario sin importar las diferencias de origen. Está la convivencia ciudadana, que comprende la cualidad que tiene un conjunto de relaciones de carácter cotidiano que realizan los miembros de una comunidad determinada, en el cual se armonizan intereses individuales en conjunto con los intereses colectivos, creando un equilibrio entre el sujeto y el grupo donde se encuentra. Luego tenemos la convivencia humana, que es el tipo de convivencia que no necesita la existencia de un vínculo entre las personas, ya que se trata de una manera de respeto y de vivir mejor con el medio que nos rodea, para que así el ser humano se desarrolle de manera beneficiosa. Es necesario para esto aceptar la diversidad de opiniones e ideas que pueblan el mundo, aceptarlas y respetarlas porque van a ser diferentes a las de nosotros mismos. Convivencia familiar. Destaca las relaciones que se mantienen entre los integrantes de una familia que viven en una misma casa todos los días. Y por último tendríamos la convivencia escolar, que es la que está íntimamente ligada al proceso educativo de la persona, donde aprende a relacionarse con las demás personas, a respetar las ideas de otros, en el ámbito donde expresarse es libertad y donde las diferentes opiniones tienen cabida y pueden converger y convivir sin problema. Seguimos con pautas para tener una buena convivencia. En primer lugar, tenemos la comunicación, que se trata de hablar con honestidad y sinceridad. Esto va a evitar que las emociones se antepongan a la razón. En segundo lugar, tenemos el respeto. Se trata de planificar, organizar, respetar los roles en diferentes actividades y responsabilidades. Es un consejo básico para mejorar la convivencia. En tercer lugar, tendríamos la tolerancia, que es imprescindible respetar la individualidad de cada persona y su personalidad. Y en último lugar tenemos el orden. El respeto por los espacios compartidos es fundamental en una convivencia sana. Generalmente los conflictos surgen por compartir espacios en forma desordenada. En cambio, por el contrario, el orden permite que los integrantes se sientan respetados e igualmente los hace ser respetuosos con los espacios y pertenencias del resto de personas. Violencia. ¿Qué es la violencia? Es el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo u otra persona, un grupo, una comunidad,
que tiene muy probablemente como consecuencia un traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo mental o incluso, en el peor de los casos, la muerte. Tipos de violencia. Bueno, hay diferentes tipos de violencia como lo son la violencia física, violencia feminicida, violencia psicológica, violencia mediática, violencia simbólica y o encubierta, violencia contra la dignidad, violencia sexual, violencia contra los derechos reproductivos, violencia en servicios de salud, violencia patrimonial y económica, violencia laboral, violencia en el sistema educativo, violencia en el ejercicio político y liderazgo, violencia institucional, violencia en la familia y violencia contra los derechos y la libertad sexual. Entre los más comunes o los que nosotros más conocemos pues son la física, que son los golpes directamente. Es una acción no accidental porque es a propósito, que provoca un daño físico o una enfermedad en una persona, ya sea para conseguir algo o simplemente el hecho de hacer sufrir. En el peor de los casos, a través de esa violencia se consigue la muerte. También está la violencia psicológica, que es un conjunto heterogéneo de comportamientos que se producen en agresión emocional. No se toma en consideración las necesidades psicológicas de la persona, particularmente las que tienen que ver con las relaciones interpersonales y la autoestima. La violencia emocional, que se produce cuando se hace o se dicen cosas que hacen que otra persona se sienta mal, infravalorada e incluso se puede llegar a sentir inútil. Violencia verbal, que es la que hace referencia a la utilización del lenguaje, ya sea escrito u oral, con la intención de hacer herida en alguien o de herir a alguien de manera verbal. Y violencia sexual, que es definida como cualquier actividad sexual, ya sea tocar, insinuaciones o directamente el acto sexual entre dos personas sin un consentimiento de alguna de ellas. Puede producirse entre adultos o un adulto y un menor, que en ocasiones es una violación, o incluso cuando ambas personas son menores. Bueno, ¿qué es el conflicto? El conflicto es una situación en la cual dos o más personas con intereses o ideas diferentes entran en confrontación, oposición o emprenden acciones mutuamente antagonistas. ¿Cuál es el objetivo de esto? Dañar o eliminar, en el caso de ser un conflicto violento, al rival, cuando tal confrontación sea de manera verbal o agresiva, para poder lograr así la consecución de los objetivos que motivaron a dicha confrontación. Entre sinónimos de conflicto podemos encontrar pelea, discrepancia, desavenencia o separación. Existen diferentes tipos de conflicto, entre los cuales podemos encontrar conflictos interpersonales. Conflictos interpersonales son las relaciones humanas que conllevan indefectiblemente diversos conflictos. Desde el nacimiento, los seres humanos vamos conviviendo y adaptándonos dentro de una familia o nuestros círculos más íntimos, donde adquirimos algunos principios y valores personales. Algunos ejemplos de conflictos interpersonales pueden ser, en primer lugar, está un conflicto unilateral, una persona que tiene una queja o una disputa con otra. También puede ser bilateral, que son dos partes que quieren algo cada una de la otra. Y por último, multilateral, un grupo de varias personas que se encuentra fracturado a través del conflicto. Conflictos ideológicos. En los conflictos por ideologías políticas, posturas de individuos enfrentados son opuestos o defienden intereses de clases distintas. Las diferencias de las posturas serán muy claras y en algunos casos podrían convertirse en conflictos armados si una o las dos partes tiene o pretende el poder de una nación. Conflictos personales. En este tipo de conflictos los participantes tienen prejuicios entre sí y suelen estar unidos por lazos un poco más estrechos. Muchas veces el origen de estos conflictos tiene relación con factores emocionales. Conflicto social es una forma de conflicto generalizada entre grupos sociales relevantes que constituyen una sociedad. Las desigualdades económicas, los abusos de autoridad, los desencuentros entre grupos resultan ser los motivos
episodios más analizados por esta ciencia, por este tipo de conflicto. Luego están los religiosos. Los conflictos religiosos podemos encontrar diferentes sectores enfrentados dentro de un mismo culto o también diferentes cultos que se oponen entre sí. Las pugnas tienen que ver con la interpretación de las escrituras correspondientes o las doctrinas que se eligen adoptar.